Escuchas W Conquista. W Conquista. Bueno, vamos a la Biblia, por favor. En la palabra de Dios, Éxodo capítulo 1. Éxodo capítulo 1, por favor. La historia de la palabra de Dios, la Biblia, Dios se manifiesta al hombre. Y Dios escoge y Dios hace al hombre, pero Dios se manifiesta a través de una línea, o sea, de una familia. Dios siempre escoge a alguien para que esa persona dé a conocer la palabra de Dios. Y en Génesis escogió a una parejita, a un hombre llamado Abraham y a una mujer llamada Sara. Escogió a uno, a unas personitas, y se manifiesta. Y en él nace lo que se llama el pacto, las promesas. Más adelante, esos dos se convierten en una familia, y la familia se ratifica en los lomos de un hombre llamado Jacob. Jacob tuvo 12 hijos, ¿se acuerdan? Listo, entonces ahí nace lo que es la familia. Y esa familia ingresa a Egipto, ¿se acuerdan? José fue vendido a Egipto y sus 11 hijos con sus esposas y hijos y demás ingresan a Egipto. ¿Cuántos ingresan a Egipto? Ingresan 70 personas. Y esas 70 personas se convierten en un pueblo. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, yo les he venido predicando a ustedes, les he dicho a ustedes en estos días, en una conferencia pasada, creo, les hablaba yo precisamente del Salmo 23. Y el Salmo 23 dice precisamente: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque el Señor está conmigo, ¿sí o no? Eso dice la Escritura como tal, y eso es lo que Dios quiere hacer de nosotros. La palabra de Dios me enseña que el pueblo de Dios ingresa a Egipto, y Egipto es como ese valle de sombra de muerte. ¿Qué sucede en el valle de sombra y de muerte? ¿Qué sucede en Egipto? ¿Qué pasa en Egipto? Y a mí me encanta esto porque a veces la gente no entiende qué es lo que quiere Dios con Egipto y cuáles son los propósitos de Dios en Egipto. Israel se convierte en pueblo en Egipto. Y en Egipto es donde Dios hace los milagros más trascendentales. Porque en el valle de sombra y de muerte es donde Dios mueve su mano con poder. Los israelitas entonces están en Egipto, en un lugar llamado Gosén. Pero cuando José muere, entonces viene otro faraón que desconocía a José. Y entonces los israelitas son esclavizados. ¿Estamos de acuerdo? Lo estoy metiendo en la historia. El pueblo de Dios es esclavizado en manos de un hombre, de un faraón. Y al ser esclavizado el pueblo, entonces el pueblo comienza a ser perseguido. Y de eso quiero hablarles hoy. Miren lo que el Hijo de Dios experimenta y vive. Vamos a Éxodo capítulo 1. Vamos a leer el versículo 12, 13 y 14. Vamos a ver. ¿Lo tienen? Dice la Biblia: pero cuando más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. Y esa es una de las primeras enseñanzas. ¿Qué hace el egipcio contra el israelita? Dice: cuanto más los oprimían. Y yo quiero hablarle de esa palabra, opresión. En el campo espiritual, para que ustedes me entiendan, uno recibe a Cristo en el corazón. Dios crea al ser humano, espíritu, alma y cuerpo. El ser humano es diseñado de una manera maravillosa. Pero el ser humano
es libre, tiene libre albedrío. Y el espíritu es un área del ser que está prácticamente, es como una habitación desocupada, diseñada para que ahí esté Dios, si usted lo permite. Y cuando usted le dice al Señor que entre a su vida, adivine dónde se mete Dios, en su espíritu, porque Él es espíritu. Entonces, espiritualmente yo recibo al Señor. Quien lo decida, quien hace la oración de fe, quien cumple con Juan 1:12, a los que creen y a los que le recibieron en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, no por voluntad de sangre, ni por voluntad de varón, sino por voluntad de Dios. Entonces ahí somos hijos de Dios. Cuando yo le digo, Señor Jesucristo, te necesito, entra a mi corazón y está en mí. Hasta ahí todo claro, ¿cierto? Bueno, muy bien. Resulta que Jesús entonces está en mi vida, Dios está en mi vida. Pero a pesar de que Dios está en mi vida, ahora vamos con el valle de sombra y de muerte. Alrededor de mi vida hay muchas cosas que no tienen a Dios. El vecino, el amigo, el hermano, la familia. Alrededor hay mucha gente sin Dios. Y así como existe un Dios poderoso y bueno, así también está lo otro. El mancito del tenedor. Ese man existe. Ese man es real. Solo que ese man, el mancito del tenedor, él no se presenta con el tenedor y con cachos y echando fuego por la boca y nariz. No, porque él sabe que si se aparece así, nosotros arrancamos a correr. El mancito del tenedor se aparece en minifalda, picando el ojo, oliendo rico y diciéndole, me gustas. El enemigo se presenta así. Y esa es una forma donde el enemigo oprime. Porque hay que aclarar que esa opresión existe. Entonces esa opresión está ahí. Entonces la opresión, ¿qué es? Algo que está fuera de mí, pero que está ahí, hablándome al oído. El ejemplo más diciente que tengo para enseñarle es, yo creo que aquí todos hemos visto muñequitos, ¿cierto? Dibujos animados en televisión, ¿cierto? ¿De acuerdo? A mí por lo menos me encanta, de los que sea, Pato Donald, de esos de Disney. ¿Usted no se acuerda cuando está el Pato Donald y aparece un angelito aquí y un diablito aquí? Sí. ¿De acuerdo? Opresión es eso, está el diablito ahí hablándole, cásquele, hágale, llévele. La opresión funciona de esa manera. De alguna manera, el enemigo, él no quiere que a usted le vaya bien. Mientras que la función de Dios es bendecirle, la función del otro es maldecir. Mientras que Dios es luz, él es la oscuridad. Mientras que Dios es salud, el otro es enfermedad. Y todo eso lo quiere hacer en nosotros, y más aún en sus hijos. En sus hijos, en usted y en mí. Porque él sabe que cuando ataca a un hijo de Dios, detrás de él hay un pueblo. ¿Me entiende? Entonces el enemigo ataca. Y se los quiero decir, ataca y ataca duro. Y es verdad. Por eso, ¿yo qué tengo que hacer? Yo tengo que estar preparado y blindado contra la opresión. Y que usted y yo todos los días nos blindemos. ¿Y cuál es la contra? ¿Y cuál es la salida? ¿Y cuál es la respuesta? Salmo 23, 4. El Señor es mi pastor y nada me faltará, y aunque ande en valle de sombra de muerte no temeré mal alguno, porque Él está conmigo. ¿Cuál es el secreto? Que Él esté conmigo. El problema es cuando Dios no está conmigo. El problema es cuando yo me alejo. El problema es cuando yo me pierdo. El problema es cuando yo me enredo. Porque cuando uno se llena de trabajo, adivine uno qué hace. Uno se llena de presiones. Uno se llena de problemas. Uno se llena de situaciones. La opresión está ahí. Y el enemigo lo ve a uno como débil, como frágil. ¿Me entiende a lo que me refiero? Cuando Jacob no era el espiritual, cuando Jacob era el hijo cigüeñal, cuando Jacob era
el torcido, el perverso, el engañador. ¿Se acuerdan lo que hizo Jacob? Quería robarle la primogenitura a su hermano. ¿Y qué hacía Jacob todas las tardes? Jacob sabía que su hermano venía de trabajar después de las 4 de la tarde. Y adivine qué hacía, cuál era la estrategia de Jacob. Porque el enemigo tiene su estrategia y en ese momento Jacob tenía la suya. Hacer un guiso de lentejas. Cogerlo cansado y cogerlo con hambre. Y yo me imagino a Jacob haciendo todos los días un guiso de lentejas. ¿Cuántas veces se quedó el guiso de lentejas sin que nadie lo probara? Muchas veces. Esperando a Esaú cogerlo cansado. Un día lo cogió cansado, un día lo cogió con hambre, un día lo cogió con la defensa baja. Y entonces dijo, tengo hambre, dame ese guiso. Véndeme tu primogenitura. Y dice Esaú, ¿y para qué quiero primogenitura si me va a morir? Hagamos el trato. Cuando uno está abajo, cuando uno no está lleno de Dios, viene el enemigo, viene el tentador y lo agarra a uno y lo mete. Por eso lo más importante es estar pegadito a la fuente, estar agarrado de Dios. Lo mejor que usted y yo podemos hacer es siempre estar ahí buscando a Dios, buscando su palabra, que el Señor me hable, que el Señor me edifique, que el Señor me llene, que el Señor me sacie de su presencia. Porque cuando yo estoy fortalecido por el Señor, yo voy a tener la fortaleza de contrarrestar cualquier opresión. Una pregunta que quiero hacerles, o respóndasela a usted ahí solito. ¿Cómo me doy cuenta que yo estoy viviendo la opresión? El versículo 14 dice, y amargaron su vida con dura servidumbre. Hay dos cosas que yo quiero que usted entienda. Cuando una persona está viviendo la opresión, es una persona que comienza a vivir la amargura. Una persona que comienza a tener amargura en su corazón. Una persona que comienza a odiar. Una persona que comienza a rivalizar, a criticar. Donde todo no cuadra. Todo se critica. Nada está bien. Todo tiene una observación de parte de esa persona. Cuando una persona guarda amargura, cuando somos de esas personas que señalamos, que juzgamos, que criticamos, eso es lo que ocurre. Dice la Biblia, hay amargura y hay servidumbre. Servidumbre, esclavitud. ¿Sabe cuándo una persona está oprimida? Cuando esa persona crea dependencias. Cuando esa persona crea ataduras. ¿Qué es una atadura? Una atadura es un vicio, un hábito. Esa persona que tiene la atadura o el vicio de fumar un cigarrillo todos los días, de fumarse una cajetilla. Cuando usted no es dueño de sí, usted es esclavo. Alguien me decía, pero si es muy rico fumarse un marihuano de vez en cuando. Entonces yo le decía, pero usted es esclavo de eso. No. Entonces si no es esclavo, entonces ¿por qué no lo deja? ¿Cuál es la razón para no dejarlo? ¿Usted no sabe que todas las adicciones comienzan así? La primera vez que yo me emborraché con una cerveza un sábado. Pero a los 8 días volví y me tomé 2. Y luego 3. Y luego el guacal. Y de la cerveza al aguardiente. Y del aguardiente al ron. Y del ron a la marihuana. Y de la marihuana a la bazuca. Así es. Y cada vez uno quiere una sensación más extrema. Y una persona se convierte en eso, en un adicto, y está amarrado. Y llega un momento donde tiene que hacerlo. Y el punto más crítico es cuando una persona sin fiesta y sin nada se encierra en un lugar y tiene que fumarse un bazuco. Ahí la cosa ya está grave. Personas que crean adicciones, dependencias. Ya no estamos hablando de la esclavitud de los tiempos de Israel en Egipto. Ahora hay otra clase de esclavitud. La gente hoy y cristianos viven esclavos. Personas que viven esclavas del crédito, de las deudas.
Personas que viven esclavas de una cantidad de cosas, de aparentar algo que no es. ¿Cuántas adicciones y dependencias tenemos? Y ahí es donde yo le digo, si usted quiere saber hasta dónde la opresión le está haciendo daño a usted, esto es una cadena. Y todo comienza con la opresión. Todo comienza con ese muñequito que le habla al oído y comienza a chuzarle y comienza a inducirle. ¿Para qué va a ir a la reunión? Mire que va a llover, quédese durmiendo. Ahorita presentan sábados felices. Hágalo. Ahí está el diablito, ¿me entiende? Y uno comienza a sacarle el cuerpo a las cosas de Dios y siempre se obstruyen las cosas espirituales. Y usted se va a dar cuenta que la opresión siempre va en dirección de derrumbar todo lo que Dios quiere construir en su vida. Y comenzamos a ser razonadores y lógicos. ¿Usted qué cree que los que estaban aquí hablando de ir a Israel, algunos de ellos ya han ido varias veces, otros van por primera vez? Y yo les quiero decir la verdad. Cuando uno se da cuenta que para mí, y lo que decía Juan Pablo y Juan, se convierte en una necesidad. Es una necesidad de encontrarme con Dios allá, de desnudar mi corazón, de abrir mi alma, de decirle al Señor que le necesito. De eso se trata. Pero el problema más grave es ese. Existe una opresión en mi vida. Y cuando hay opresión hay amargura, y cuando hay amargura hay esclavitud. Entonces esa es la cadena, y esa cadena tiene que romperse. La pregunta que yo le digo a usted: ¿usted está viviendo la opresión? Y le quiero decir algo: la opresión viene siempre, pero hay un problema. El problema es que hay personas que caen en la opresión y se vuelven víctimas de esa opresión, y como fruto de eso albergan amargura y albergan servidumbre, esclavitud, se vuelven esclavos. Y uno ve a cristianos con la bendición de Dios pero sin disfrutarla. Uno ve a hijos de Dios esclavos. Miren lo que dice el versículo 15: y habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas. Imagínense, aquí hay dos nombres para que los ponga a una hija, son bien bonitos. Una se llamaba Cifra y otra Fua. Bonitos esos nombres, ¿no? Cifra y Fua. Luz Elena, para que piensen el nombre de la niña. Entonces miren lo que dice: cuando asistas a las parteras, cuando asistas a las hebreas en sus partos, y veáis el sexo, si el niño matarlo, y si es hija, entonces que viva. Y miren lo que dice el 17: pero las parteras temieron a Dios y no hicieron eso. ¿Qué dice el faraón? Llama a las parteras. ¿Quiénes son las parteras? Hebreas, judías, personas que viven la esclavitud, que económicamente y socialmente de pronto están mal. Pero yo me imagino que el faraón se les acerca y dice: hágame un favor, cuando una judía, cuando una hebrea vaya a dar a luz, si es hijo lo matan, tranquilo, yo le doy mi comisión, yo la trato bien, yo le cambio su estilo de vida, le doy un carro, le doy una casa. Pero dice la Biblia que las hebreas, que estas parteras temieron a Dios y no lo hicieron. Y este es el punto más crítico en la vida cristiana. El punto más crítico de la vida cristiana es eso: cuando yo me dejo llevar del faraón de este mundo. En este mundo hay una sociedad, hay un faraón, hay un estilo de vida, hay una sociedad que me oprime, hay una sociedad que me absorbe, que me lleva, y que nos lleva inclusive a pensar como piensa esta humanidad, muchas veces de manera equivocada. Que está muy de moda hoy inclusive hay movimientos y hay personas que están defendiendo el homosexualismo, el lesbianismo, y hay una cantidad de movimientos que defienden a las personas porque deciden ser homosexual o lesbiana, o yo no sé cómo más quieren llamarle. Y como yo decía un día, cada persona es libre de hacer con su vida lo que quiera. Pero yo le hago una pregunta a usted: ¿están defendiendo a los homosexuales, a las lesbianas?
¿Y quién defiende a los adolescentes que son las víctimas de esas personas que tienen esos hábitos? ¿Quién es el plato preferido de un homosexual? Diga, piensa, una persona que es homosexual, ¿cuál es el plato preferido de un homosexual? Adivine quién. Jóvenes adolescentes, muchachos que están con las hormonas chocando la una contra la otra, y cogen a un muchacho y con un regalo, con plata, con dinero, con lo que sea, dañan al pelado. Y nadie está hablando de eso. Todo el mundo defendiendo, pero nadie se está poniendo a pensar en eso. Pero este mundo que está loco, este mundo que está desordenado, hoy por hoy, entonces mucha gente dice que esa es el derecho a la libre expresión de la personalidad. Y yo con todo respeto se lo digo. Yo creo firmemente en lo que dice la Biblia. Yo creo que Dios hizo a un hombre y a una mujer. Dios no hizo más. De alguna manera he venido tratando algunos casos, y sobre todo con jovencitas y jovencitos. Y siempre llego a la misma conclusión, y llevo 29 años haciendo esto, y hasta ahora nadie desvirtúa la tesis que yo tengo. Y hoy por hoy, el resultado es el mismo. Me encuentro con una jovencita que dice que tiene una identidad sexual diferente a lo que dice su cuerpo. Me siento con esta niña y comienzo a ver que es una niña con muchos problemas, con muchos vacíos. En su casa no la quieren, no la aman, maltrato, toda una cantidad de cosas. Y cuando llega y se enfrenta al mundo, resulta que ella dice: líder, pero es que no sé, pero a mí como que me gusta la cosa, yo veo que me gusta. Y yo le dije, y hasta yo le creo, porque es que un ser humano sin carácter y sin criterio llega un momento donde le gusta de todo. ¿Usted no ha notado que uno va a almorzar, a comer a un restaurante con la esposa? Yo pido frijoles, ella pide sancocho, y ella luego dice: yo quiero lo tuyo. Hay más de un antojado. O al revés también, ¿cierto? O al revés. Entonces eso es lo que ocurre. Así sucede. Y cuando hay una persona sin criterios, sin bases, sin fundamentos, sin principios, eso ocurre. Y sobre todo una joven, un adolescente, un muchacho que no tiene ni bases, ni carácter, ni principio, lo único que tiene es una historia cruel, dura, difícil. Esa niña necesita ayuda, ese joven necesita ayuda. Y es cuando tan bonito es que uno se acerca a una reunión como esta y comienza a darle bases a esa personalidad y entiende. Y cuando yo tengo principios y me miro al espejo y veo que soy un hombre, Dios no se equivocó. ¿Cómo es el cuento de que aquí hay un hombre y adentro hay una vieja que quiere salir? No, eso es un error. Pero es un juego emocional, mental, psicológico, hasta satánico y de opresión que vive, y eso es un virus que anda y está acabando con todo el mundo. Y hoy es increíble todo lo que está pasando. Yo qué tengo que hacer y cómo tengo que reaccionar. Yo simplemente les exhorto para que usted entienda. ¿Sabe qué hicieron esas parteras? Esas parteras tomaron la decisión de temer a Dios y de hacer lo correcto. Usted verá si hace lo que el faraón de este mundo dice. Lo que este mundo dice. ¿Qué dice este mundo? Vivamos el momento, sigamos el sentir, el placer, el éxtasis. La frase célebre que se ha hecho popular todos estos días: sigamos los instintos hasta donde el sentir nos lleve. Y es un error, porque la vida no se trata de emociones ni de sentir. La vida tiene que ver con determinaciones y con convicciones bien claras y bien profundas. Vamos al Nuevo Testamento, vamos a Mateo capítulo 4. Y vamos a ver que Jesús de Nazaret fue tentado. El Señor Jesús vivió la tentación, vivió y experimentó lo que llamábamos ahorita la opresión.
porque el enemigo no se queda quieto. Le repito, así como hay un Dios bueno, soberano y maravilloso, así también hay un mancito que oprime, que quiere verle mal, que quiere que usted tome decisiones equivocadas, que quiere que usted se enrede con la vida. Eso existe, señoras y señores, existe. Que hay brujas, que las hay, las hay. Que existe el lado oscuro, existe. Es verdad. Pero le tengo buenas noticias. Cuando yo estoy con Dios, eso no tiene que ver nada conmigo. Miren lo que dice la Biblia, Mateo capítulo 4. Dice el versículo 1, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el ¿quién? ¿Por quién? Por ese mancito. A mí no me gusta ni mencionarlo. Ese mamá. Ahí fue al desierto a ser tentado. ¿Por qué? ¿Por qué tenía que Jesús ser tentado? Es que ¿cómo demuestra que usted es bueno? Imagínense que contratan a James en el Real Madrid y pagan yo no sé cuánta plata por ese señor. ¿Y qué van a hacer? Pues toda esa plata tiene que representarla en goles, ¿sí o no? Si no mete goles, si no juega bien, grave. Lo mismo sucedió con Jesús. Ah, usted es Jesús, usted es el Hijo de Dios. Demuestre de qué está hecho Jesús. Usted tiene a Dios en el corazón, usted tiene la bendición. Le quiero decir, el tentador va a llegar a su vida, viene la opresión. Muéstreme que usted tiene a Dios de su lado, muéstreme que Dios está con usted. No sea víctima y presa fácil del tentador. El tentador zarandea, me debilita, me fracciona, me quiere convertir en esclavo, independiente de él. Y eso es lo que pasa. Y el imperio, ¿sabe dónde se mueve el tentador y el opresor? El campo más excelente donde se mueve. Si Dios se mueve en el espíritu, el enemigo se mueve en las emociones. En el imperio de los sentidos, ahí se mueve ese man. Porque él sabe cómo manipular. Y lastimosamente en esta sociedad, estamos en una sociedad donde toda decisión que toma la miden con el termómetro del sentir. ¿Vas a ir a la reunión? Ay, no tengo ganas. Todo lo miden por el sentir. Parece que la medida para tomar decisiones fuera el sentir y no la cabeza. Cuando el ser humano es un ser humano pensante, inteligente, capaz, berraco, pero las decisiones no las filtra por la cabeza y no por acá abajo. No se trata de sentir, se trata de decidir. Y les tengo noticias. La vida cristiana, más aún, seguir a Dios, no se trata de sentir. Hoy yo le quiero decir algo a usted. Cuando Dios me dice, ve y ponte de acuerdo con tu prójimo. Vayan del vecino del frente y dígale, Dios te bendiga, perdóneme vecino por ser tan mal vecino. ¿Usted lo quiere hacer? Y una de las primeras cosas que Dios hace cuando uno viene a una reunión como esta, vaya y pida la bendición de su papá. Usted viera qué lío pongo al alcance del papá y decirle perdón. Así es. La primera tarea que ahí me pusieron, tiene que ir a pedir la bendición de su mamá. Yo casi abro un hueco en la sala de dar vueltas. Y cuando mi mamá me vio, oiga, ¿usted qué le pasa? ¿Por qué está dando tanta vuelta? ¿Está asustado? ¿Qué hizo? Y yo me arrodillé, ¿qué hizo? Y yo le dije, no mamá, esta vez no he hecho nada, esta vez vengo a pedirte perdón. ¿Qué hizo? Me decía. No mamá, tranquila, crea. Vengo a pedir perdón por todo lo malo que me he portado. ¿Usted cree que actuar y hacer y cumplir con la Biblia es fácil? A más de uno se le dice, vamos a tener vigilia. 10 de la noche, 3 de la mañana, palo seco, ni por berraco. ¿Usted cree que la gente quiere? ¿Usted cree que las cosas de Dios surgen? Estoy que me diezmo. No, eso es una berraquera. No, eso no nace. ¿Quién dice eso, por Dios? No. Créalo. Si fuera por sentir, estoy que ayuno, mejor dicho. 10 días dejar los frijoles a un lado. No.
Si la vida cristiana es por sentir, estamos jodidos. Pero ahí es donde se mueve el enemigo, y ahí es donde me oprime el enemigo, y ahí es donde el enemigo construye esos grandes esclavos. Me hace esclavo del sentir, de la emoción. Y por eso es que hay personas que son tan frágiles, porque son enganchadas por ese lado, por la emoción. Personas que no tienen carácter. Por eso el ejemplo que siempre me gusta colocar, cuando José estaba solo y vio a la señora de Potifar bailando hula hula en ropa interior, y arranca a correr José. Eso es tener carácter, porque el cuerpo de José le ha puesto lo que quiera, que el cuerpo de José decía una cosa distinta de lo que Dios le decía. Arranque a correr, hijo, porque si esa vieja la coge un dedo, ahí lo deja, lo domina. Esa es la forma, y esa es la vida cristiana. Y por eso el Señor Jesús fue llevado. Imagínense, después de 40 días en ayuno, sin haber comido nada, ¿qué es lo que uno pretende después de hacer un ayuno? Uy, güey, madre, estoy que me como ese sancocho. Es que ese pollo me hace cara hace rato, ¿sí o no? No crean. Viene entonces esa ansiedad, porque el cuerpo pide alimento. Y ahí fue donde fue tentado el Señor. A ver, ¿cuál es la contra del tentador? Miren lo que dice. Versículo 3. Y vino el tentador. ¿Quién vino? El tentador. ¿A quién? A Jesús. Si tentó a Jesús, ahora nosotros, no, mejor dicho. Si tentó al Señor Jesús, ahora imagínese mancito dándole, zarandeándole a uno todos los días. Ese es el tentador. Él no respeta nada. Y lo más tremendo del caso, ese man sabe en qué momento lo coge a usted con la guardia abajo. Él conoce su fragilidad, él conoce su debilidad. ¿Y quiere que le diga algo? El enemigo sabe cómo atacar, dónde más le duele. Él sabe, conoce, ya le ha escaneado su historia, su vida, le conoce todos sus puntos frágiles y débiles. Ese es el tentador. Versículo 3. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Y él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Ahí es donde quiero detenerme. La gran contra el opresor y el tentador es el escrito está, señores. Escrito está. Y aquí es donde viene la gran bendición. Escrito está. ¿Cuál es el problema de nosotros los seres humanos? Que primero no conocemos qué es lo que está escrito. El hombre no sabe, el Hijo de Dios. Lastimosamente hay una ignorancia tremenda de la Biblia, de la palabra del Señor. Y como desconocemos el escrito está, ese es nuestro problema. Entonces el tentador viene y pone la cáscara. Óiganlo bien. Volvamos al ejemplo de José. Viene la señora esta, así, diciéndole: mátame si sos bandido, le decía la señora. Y José estaba ahí. ¿Qué le dijo José? Pero si tú eres la esposa de mi patrón, tú eres la esposa de Potifar, ese señor me da de comer, yo trabajo, él ha confiado su casa conmigo, yo no puedo hacer esto. Escrito está: no adulterarás, no fornicarás. Escrito está. Cuando yo conozco ese escrito, ¿sabe qué? El tentador sale, porque sabe que yo estoy bien parado, sabe que yo sé lo que está escrito, y lo que está escrito prevalece por encima de todo. A veces nosotros nos equivocamos, y la equivocación viene cuando yo no veo ni conozco lo que está escrito. Por eso es tan fascinante e importante que nosotros nos adiestremos, conozcamos la Biblia, aprendamos de la palabra de Dios. Escrito está. Todos nosotros tenemos que aprender eso. Escrito está, la palabra de Dios está escrita, manifiesta.
¿Qué quiere Dios? Que yo obedezca su palabra. Entonces ahí es donde viene lo interesante. Y voy a poner un ejemplo que un discípulo me decía: líder, es que yo no entiendo. ¿Qué no entiendes? Líder, es que por un lado la Biblia me dice que no me endeude, y por otro lado usted me dice que vaya a Israel. ¿Cómo hago? ¿No estamos en contra del escrito está? Y entonces ahí es donde yo le explicaba y yo le decía: vamos a poner las cosas en orden, y le voy a explicar. La palabra de Dios dice: no matarás, ¿sí o no? ¿Lo dice o no lo dice? ¿Dice la Biblia eso o no? Sí. Y cuando Dios le dice a Abraham que mate a Isaac, y viene de Dios, ¿y qué hizo Abraham? Obedeció. ¿De quién venía la orden? De Dios. Dios estaba diciéndole: esta es mi orden. A veces nosotros no entendemos la Biblia, y les repito, hay gente que acomoda la Biblia a su amaño y a su antojo. Hay personas que no les gusta la palabra de Dios. Hay personas que dicen: no, es que el diezmo es del Antiguo Testamento, el diezmo no es del Nuevo Testamento. Y todo el mundo acomoda la Biblia como quiere. Yo vuelvo y le repito, es más, imagínense que los borrachos tienen versículo: el Señor convirtió el agua en vino, y por eso yo María. ¿Sí? Tienen versículo propio, tienen libro en la Biblia, el libro de los ebrios. ¿Sí? Todo lo acomoda. El versículo que yo nunca sabía en la Biblia, yo no sé por qué yo me sabía ese versículo cuando yo no era cristiano. El versículo que yo tarareaba todos los días: dejad que los niños vengan a mí, que detrás del niño viene la mamá. Eso sí, el versículo yo lo sabía yo, pero yo estaba detrás de la mamá del niño. Cada uno acomoda la Biblia como quiere. ¿Qué es el escrito está? Es la palabra de Dios. Y le quiero decir algo: el tentador ataca con el escrito está, que es lo más berraco. El tentador ataca con el escrito está. Escrito está: lánzate de aquí y ángeles te van a coger. Escrito también está que no solo de pan vive el hombre. En esa discusión estaba Dios. ¿Cuál es el origen de todo? ¿A quién obedezco? Obedezco a Dios, su palabra, el propósito que Dios tiene para mi vida. Muchas veces la gente no lo entiende. Cuando Dios me pide una cosa, y es en el campo espiritual, porque yo voy a Jerusalén es porque yo necesito encontrarme con Dios. Yo voy en un acto de fe, de agradecerle a Dios, y eso es lo que muchas veces la gente no entiende. Los milagros que Dios hace en ese lugar, la gratitud, Dios lo que hace en ese lugar no lo hace en ningún otro lado, porque ese es el lugar santo escogido por Él. Ahí se manifestó a la humanidad entera. Ese es el oratorio santo. Las huellas frescas de Jesús están ahí. Sumergirse en el Jordán, caminar en la vía dolorosa, llegar al muro de los lamentos, entrar en la tumba vacía. Una cosa es leer la Biblia aquí, y otra cosa es pararse allá y leerla. Perdónenme, pero es diferente. Y eso es maravilloso y fantástico. ¿Qué quiere Dios? Dios lo que quiere es que usted aprenda, el escrito está. Y cuando yo creo en la palabra, y cuando yo me fundamento en lo que Dios dice, cada vez mi vida comienza a tener un entorno diferente, mejor. Mi vida deja de ser esa vida de opresión, de amargura, de esclavitud, de dependencias. La Biblia dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Dios me quiere hacer libre. El enemigo tentó al Señor Jesucristo 3 veces, y 3 veces le contrarrestó con el escrito está. En su vida y en mi vida muchas veces va a llegar el tentador. En su vida y en mi vida vamos a ser oprimidos de muchas maneras, pero la clave es estar firme y bien parado. Y cuando usted, por eso invitamos a que todos los días, uno antes de salir de la casa haga el devocional, uno ore, uno se ponga delante de Dios
uno se meta en ese proceso de creer, de esperar, de confiar todos los días, mi oración, mi lectura bíblica, y dejarse llevar por el escrito está, porque está escrito y su palabra lo dice. Entonces lo que yo tengo que comenzar a desarrollar en mi vida es eso, una vida de fe, una vida de convicción espiritual. ¿Sabe qué sucedió? Aquellas parteras, Cifra y Fuga, fueron mujeres que creyeron a Dios antes que al faraón de ese mundo. Hoy estamos en la misma situación, estamos en el mismo Egipto. Hoy hay opresión, hoy hay guerra, hoy hay violencia, hay desórdenes, jóvenes en las esquinas consumiéndose en droga, en alcohol, familias enteras divididas, fracasadas. ¿Y yo qué tengo que hacer? Ya hay alguien que me decía, ¿cuál es la voluntad de Dios? ¿Que un matrimonio se divida? ¿La voluntad de Dios es que haya divorcio? No lo es, jamás lo será. Un matrimonio, un hijo, no es una equivocación. Pero cuando yo comienzo a dejarme llevar por el tentador, y el tentador hace que en mí salga ira, rabia, es que es terrible lo que sucede. Entonces llega alguien y se acerca a mi esposa y le dice, líder, estoy desconcertada. ¿Qué pasó? No, es que mi esposo por primera vez me gritó. ¿Y qué pasa? No sé. Viene malhumorado hace días. Pero cuénteme la historia. ¿Cuál es la historia? Que hace 3 meses tuvo un hijo. Y 3 meses antes y 3 meses después, y el pobre señor mirando para el páramo. ¿Entienden? O sea, el pobre hombre nada de intimidad. Y la esposa quiere que él siga siendo el angelito de siempre. Es que él es un ser humano y necesita amor y cariño. Y la vieja dilatando cada vez más el asunto. Bueno, es que está cansada, mire como marrana, mire. Oiga, y es que, y yo le decía, o sea, no entiende la necesidad de ese pobre hombre. Ese hombre se casó con una mujer y quiere disfrutar de su esposa. Pero a veces, yo no sé si es que creen que el esposo es marciano o hizo curso de qué, de faquiro, yo no sé. Pero al lado, usted tiene un ser humano, un hombre. Usted se casó con un hombre, usted no se casó con un ángel. ¿Estamos de acuerdo? Es un hombre el que tiene al lado. Y a veces desconocemos el asunto. Y entonces super espiritualizamos todo. Y creemos que porque tenemos a Dios en el corazón, este cuerpo no pide. Pues claro que pide. Esto sigue siendo carne. ¿De acuerdo? Y ese hombre sigue siendo un ser humano. Y lo mismo la señora, ¿vio? Porque es que los hombres también a veces se comportan de una manera muy fría y muy indiferente. Y ahí es donde se abre la compuerta para miles de cosas que no deben de suceder en una casa, un hogar, en una familia. Para que hombres muchas veces terminen haciendo lo que no deben de hacer con quien no deben de hacer y donde no deben de hacerlo. Y ese es nuestro problema. Ese hombre necesita cariño, cójale la mano, agárrelo, dígale papito, ¿sí? Pero no crea, es que hay unas mujeres que parecen, mejor dicho, como Margaret Thatcher, la dama de hierro. Viejas frías, tienen enrasadas en Hitler, ¿sí? Y no hacen caso, ese hombre necesita cariño, ese hombre necesita amor. Y eso es lo que muchas veces nosotros no entendemos. Y por eso es que viene el opresor y viene el tentador y lo coge a usted descuidado, mal atendido, y viene el opresor y ñao, papita pa'l loro. Y ahí es donde se dañan muchas casas y muchos hogares. El tentador siempre está ahí. El opresor siempre estará buscando por dónde meterse. Por eso lo más bonito es que nosotros cumplamos. ¿Sabe Dios qué le dice a las casadas? ¿Sí?
La Biblia dice, maridos, cumpla con su deber conyugal. Óiganlo bien, marido, cumpla con su deber conyugal. Y adivinen lo que le dice la mujer. ¿Ah? Mujeres, esté sujeta a su marido. Sujeta en los dos sentidos. Sujeta y sujeta. Así. Créanlo que la Biblia tiene un sentido. La sujeción. Porque si hay algo que Dios sabe, es que las mujeres son jodidas. Dios la hizo. Y como Dios hizo a la mujer, entiende. Y el hombre y la mujer no están para competir, están para complementarnos. Ni la mujer es mala, ni el hombre es malo. Todos tenemos debilidades y fragilidades. Pero cuando yo me caso, estoy llamado a complementarme, a ser un equipo dinámico, a ser feliz, a salir adelante, a triunfar en la vida. Y lo que yo le decía a alguien por ahí, es que usted no se casó con una persona perfecta. Entiéndalo, porque es que, yo no sé, hay mujeres que son como, no sé, ilusas. Creen que se casaron y creen que el Señor es perfecto. No, ese Señor no es perfecto, tiene errores, y bastantes. Y tenemos que simplemente conjugarnos, disfrutar el uno del otro, aprender a ser esposo, esposa. Cuando hablamos de la opresión, hablamos precisamente de que ese enemigo, de alguna manera, pretende ponerle zancadilla, que usted tropiece, que usted caiga. Hoy por hoy hay miles de personas totalmente equivocadas. Alguien me escribía, ni siquiera sé quién, y en el escrito me decía, ayúdeme, tengo problemas financieros. Pero comienzo yo a hablar con esa persona y tiene problemas financieros porque ha tomado malas decisiones. Porque les repito, cuando uno es loco y cuando uno es emocionalista y todo lo pasa por acá y no por acá, cuando uno solo piensa en emociones, cuando uno no es inteligente, y la Biblia me lleva a eso, a tomar decisiones inteligentes, sabias, a ser prudente, a manejar las cosas con criterio, a hacer las cosas bien. Eso es la Biblia, esa es la Biblia, un manual de bendición. Pero yo estoy llamado a obedecerla, a dejarme guiar, a dejar que el Señor me enseñe y me forme. Pero cuando yo estoy escuchando, y óigalo bien, ¿y quién es el tentador? Las voces extrañas. Y lo que yo le decía a alguien, el gran problema de nosotros es rodearme de personas que no hablan el lenguaje espiritual. ¿Y sabe cuáles son esas personas que están alrededor y que siempre me llenan de unas voces extrañas y me llevan por caminos que no son buenos? Esas voces extrañas que me aconsejan mal, esas voces, ese amigo, esa amiga, un clavo saca otro clavo. Él le fue infiel, hágale usted que usted también puede. Él se emborrachó, usted también emborráchese. Él se metió en deudas, usted también, no se deje, hágale. Y comienzan entonces a crear esa rivalidad y esa confrontación. En la vida yo tengo que ser inteligente y la palabra de Dios me ilustra claramente qué es lo que yo tengo que hacer. Escrito está. Y hay dos formas, y les quiero decir, hay una cosa impresionante lo que sucede en la Biblia. Cuando, por lo menos lo que sucede en la cruzada, cuando usted tiene un líder, y ese líder está ahí orientándole, guiándole, ayudándole, aconsejándole, con el escrito está. El problema más grave es cuando uno toma decisiones erradas y decisiones equivocadas. Y las decisiones que tomamos equivocadas es porque desconocemos el escrito está, porque desconocemos a Dios y su palabra, porque estamos totalmente ausentes de Dios y nos hemos dejado enredar y confundir. Y esa es la palabra clave del tentador, la confusión. Y él se mueve en la confusión, y en la confusión, óiganlo bien, ahí es donde más de un cristiano cae. No se deje confundir. Dios quiere decirme, escrito está, escrito está. Dios habla de amor, Dios habla de fidelidad, Dios habla de ser claro, contundente, que tú sí sea sí, que tú no sea no.
Todo aquello que se hace a la luz es lo de Dios. Pero todo aquello que se hace en lo oculto, en lo secreto, tras bambalinas, por debajo de cuerda, doble contabilidad, chanchullo fijo, eso es malo. Y eso no lo bendice Dios. Y tarde que temprano, Dios, mejor dicho, las consecuencias de eso darán el resultado que muchos de nosotros no queremos, pero se va a dar. Y ese es el problema. El problema porque somos así. Entonces, cuando en estos días hablaba por lo menos de la parábola del hijo pródigo, y la clave entre el hijo pródigo, la enseñanza, son dos frases: dame y hazme. Son la diferencia. El dame habla de inmadurez, de prepotencia, de arrogancia, de altivez, de alguien que no ha aprendido ni conoce el escrito está. Pero cuando el hijo pródigo come algarrobas de cerdos, cuando va y vive perdidamente, cuando se da cuenta que los que gastaron la plata con él ya no están, que está solo, que nadie lo quiere, que está abandonado, levanta sus ojos al cielo y se da cuenta que el único que está ahí es Papá Dios, y aprende: le voy a decir, hazme uno de tus jornaleros. Y cuando yo estoy lleno de Dios, aprendo a ser humilde y sencillo, aprendo a escuchar su palabra, aprendo a dejarme guiar, a dejarme instruir, a dejarme enseñar por Él. Pero el gran conflicto de nosotros es ese: que no seguimos a Dios, seguimos emociones, seguimos pasiones, seguimos voces extrañas, terminamos haciendo lo que cualquier atolondrado nos enseña. No sabemos de dónde viene, pero es un error. Yo tengo que confrontarme. ¿A quién sigue usted? ¿Quién es el Señor de su vida? ¿Y qué es lo que hoy yo tengo que cambiar? Yo hoy les invito, dice la Biblia, para terminar, el versículo 7 de Mateo 4. Jesús le dijo: escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez lo llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo: todo esto te daré si postrado me adoras. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y el diablo entonces le dejó. 3 veces fue tentado. ¿Y sabe cómo tentó el enemigo a Jesús? Lo tentó de 3 maneras. Las 3 tentaciones. 1, la tentación de la carne con el alimento. La carne, las pasiones, esa tentación siempre existe. La carne. Eso que tiene que ver con lo que yo siento, con mis pasiones, con mis emociones. Y cuando una persona es frágil, lo vuelve ropa de trabajo el tentador. La otra, con el poder: te doy toda esta riqueza, te doy toda esta fama, va a ser grande. Esa es otra de las tentaciones favoritas. Creer que eso dura. Eso no dura. Nadie es eterno en el mundo, dijo el filósofo, ¿cierto? Y eso es verdad. Y uno se muere y nada se lleva. Y eso es lo que usted y yo tenemos que aprender. Créanlo. Y cuando nosotros aprendemos y entendemos que siempre el tentador estará ahí para llevarme a tropezar, para hacerme equivocar, para cumplir con todo lo contrario a lo que Dios me pide, para ir en contra de lo que Dios representa y de lo que Dios es, porque Él es experto en eso. Vino Cristo, Él es el anticristo. Él es luz y el otro es oscuridad. Él es verdad y el otro es mentira. Y cuando hay mentira, ahí no hay nada. Y uno lo percibe. Y uno sabe cuando viene alguien hablantinoso y fantoche. Este tiene más oscuro que cualquier cosa. Y uno lo percibe, uno sabe. Cuando uno tiene a Dios y tiene el escrito está. Hoy por hoy hay muchas personas por allá invitándole a la gente a que haga negocios fantásticos. Y hay gente ilusa que cae metiendo dinero y en poco tiempo
teniendo grandes niveles de ganancias. Y hay más de uno que ha sido tentado ahí y ha caído. Y ha perdido la plata de la casa y todo lo demás. Cuando yo estuve en Pasto llegó la vaina esa ¿cómo se llama eso? Pirámides. Eso, las pirámides. Más de un discípulo le dije, no se metan ahí, no hagan eso. Pero como uno les dice una cosa y el tentador dice otra, es que es bueno, es que yo veo que es bueno. ¿Qué le dijo el padre al hijo pródigo? ¿Quiere irse? Vaya, amigo, vaya, coma los robos de cerdo, vaya a caer con la platica, viva perdidamente, luego lo veo aquí, o yo, aquí nos vemos. Y muchas veces al discípulo hay que dejarlo que estrelle con la vida. Hágame, mija, te quiere meter con el sorombático ese que no es, hágame, luego la veré. Y es cierto. Y no es que uno lo desee, pero es que uno sabe lo que viene pierna arriba. Y muchas veces el discípulo no lo entiende. Y ahí es donde somos nosotros necios, rebeldes, obstinados. Pero hay una cosa cierta, y le voy a dar el último punto de ese mensaje. ¿Sabe qué? El Señor Jesús, después de que resistió con el escrito está, el tentador se fue. Ese man se va. Cuando ve a alguien bien parado, cuando ve a alguien bien convencido de su palabra, de la Biblia, del Señor, lleno del Espíritu, que se va, se va. Crean lo que así es. Crean, cuando usted lo ve bien agarrado de Dios, el tentador no va a seguir luchando contra usted. Pero el problema es ese, que estemos fortalecidos y llenos de Dios. Pongámonos en pie y vamos a orar. Ahí donde estamos, oremos a Dios. Hoy podría decir que hay opresión en mi vida y nadie está exento de ella. Una cosa quiero decirle y es verdad, nadie está exento de la opresión, nadie está exento de ser oprimido. El tentador siempre anda como león rugiente mirando a quien devorar, y eso es verdad. Y el enemigo existe y es real, pero así como existe el enemigo también está Dios. Y mientras que Dios esté conmigo, pues ¿quién contra mí? Acérquese a Dios, por favor. Y aunque trasegamos en el valle de las sombras y en el valle de la muerte, mientras que yo esté tomado de su mano, Dios me sustenta, Dios me fortalecerá, Dios está conmigo. Por favor, acérquese a Dios, se lo ruego. Acérquese a Dios y disfrutamos de Él. Disfrute del Señor, de su cariño, de su presencia, porque Dios es fiel, porque Dios es maravilloso, porque ¿quién como Él? Acerquémonos a Dios con todo el corazón. Bendito eres, Señor. ¿Quién como tú, Señor? Gracias, Señor. Ahí donde usted está, dígale: Señor, lléname de ti. Y lléname del escrito está. Y hazme lo suficientemente fuerte para pararme firme, para erradicar de mí las veces que el tentador quiera oprimirme, seducirme, llevarme a la oscuridad. Señor, dame la fuerza, dame la llenura de tu Espíritu para tener la fortaleza suficiente y sin temor ni miedo, sino con la firmeza de tu Espíritu y con autoridad erradicar toda esa fuerza opresora que de alguna manera viene en contra de mí y genera en mí inseguridad, miedos, temores, angustias, y me lleno de todo ello y monto escenarios en mi vida patéticos, lúgubres, tristes, cuando tú estás conmigo, Señor.
Y si tú estás conmigo, nada de eso es cierto, porque tú eres el Señor de mi vida, porque tú eres el creador, el dueño de mi existencia, Señor. Yo creo en ti, tú eres el Señor de mi vida. Dígale, Señor, yo creo en ti. Y yo te alabo, mi Rey. Y yo te alabo, mi Dios. Y hoy te digo, mi Dios, que me aferro a ti como nunca, que no me suelto de tu mano. Y aunque ande en valle de suerte y de muerte y de sombra, no temeré, no temeré, no temeré. Y aunque venga el tentador, y aunque el mundo esté alrededor de mí, no temeré, Señor. Porque tu vara y tu callado me infunden aliento. Porque tú estás conmigo. Porque me tienes esculpido en las palmas de tus manos. Porque no me sueltas, porque me guías, porque me instruyes. Bendiga al Señor, por favor, bendígame. Y levante sus manos y dígale, aquí estoy. Pongas delante de Dios su vida y dígale, Señor, limpia mi vida, sáname. Quiero serte fiel, quiero ser ese hijo que cree en ti, que espera en ti, que confía en ti, Señor. Yo te doy gracias porque estás con nosotros. Te ruego en el nombre de Jesús que bendigas a cada persona que está aquí. Y declaro que toda opresión en el nombre de Jesús sale. Que Dios elimina toda amargura, toda tristeza, toda frustración de tu corazón. Que Dios quita esa mentalidad de esclavitud, de servidumbre. Esa esclavitud, esa mentalidad esclava que te lleva a extender la mano como mendigo. Esa mentalidad a creer que nací para ser esclavo, que nací para ser egipcio. Yo soy israelita y tú también lo eres. Y Dios hoy te lo dice y te lo aclara. Y en el nombre de Jesús, su unción santa rompe el yugo, rompe cadenas. Y hoy en el nombre de Jesús, Dios rompe esas cadenas que te atan, que te ataban. Y en el nombre de Jesús hoy declaro que eres libre, que Dios está contigo. Yo te bendigo, hijito de Dios. Eres libre, hijito de Dios. Póngase en pie, abrace a su esposa y hagamos la oración de la familia y bendiga su casa. Y pidámosle a Dios que blinde tu casa, que blinde tus hijos, que blinde tu familia. Esposa, abrace a su esposo, valore ese varón que Dios le regaló. Es una bendición. Ruegue a Dios por su matrimonio, por su casa. Y dígale, Dios, dame la fuerza para sacar adelante mi casa, para prevalecer. Y ante el tentador y ante la tentación, pararme firme. Y estar fortalecido por tu espíritu y no permitir que nada ni nadie me saque de este camino de bendición al cual tú has querido que yo esté. Ore por su familia, por favor. Si tiene su esposa, su esposo aquí, ore, bendiga a usted, varón, a su familia. Varón, bendiga a su esposa. Dele gracias a Dios por esa mujer hermosa que le dio Dios como esposa. Dígale, te amo, esposa mía. Eres mi tesoro, mi alegría. Y no quiero perderte. Abrace a su esposo, pida perdón, reconcíliese, bendiga a sus hijos, por favor. Acérquese. Solo Dios restaura al ser humano. Solo Dios bendice tu casa. Y si hoy estás solo, ora ahí por los tuyos, por los que no están, por tus padres, por tus hijos, por los que no están, ora por ellos. Y pídele a Dios que blinde tu casa, que Dios cuide tu familia, que Dios cuide tus hijitos. Porque ciertamente el mundo y sus deseos están ahí latentes. Pero mientras que yo esté firme y sostenido en tu presencia, tendré la fortaleza para contrarrestar toda opresión, toda tentación. Tendré el carácter, tendré la firmeza, la contundencia del cielo para erradicar de mi vida toda esa opresión, toda esa amargura, toda esa esclavitud, todo eso que viene
la luz y tú disipas toda oscuridad, Señor. Y yo en el nombre de Jesús les bendigo tu casa. Bendigo tu casa, te bendigo en el nombre de Jesús. Señor, gracias porque estás con nosotros. Gracias porque nos guardas, porque nos acompañas y nos llenas de ti. En el nombre bendito de Jesús, te damos gracias, Señor. Te bendecimos y te adoramos porque tú eres grande y maravilloso. Porque ¿quién como tú, bendito Dios? ¿Quién como tú, mi Señor? Bendito eres, Señor. Amén. Escuchas W Conquista.